Hola, mi nombre es Manuel Francisco Villatoro Ruiz, alumno de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En este video vamos a tocar tres temas importantes respecto al patrimonio. Derecho hereditario, especies de sucesión mortis causa, testamentaria y legítima, reglas común de la sucesión testamentaria y legítima. Derecho hereditario. Se entiende de los resultados del derecho hereditario los diversos eventos jurídicos concretos que se forman con motivo del surgimiento, divulgación, reformación y derogación de ciertos derechos y obligaciones en la rama hereditaria. Cabe hacer mención que desde un punto de vista distinto se distinguen las consecuencias a primera instancia. Se entiende la creación, divulgación, reformación, derogación de derechos y obligaciones, vinculado con la sucesión legítima o testamentaria, y los resultados negativos o positivos que de ello genere, principalmente de los casos de inexistencia, nulidad, que extinga o sea eficaz los testamentos o del derecho del heredero o del legatario en su defecto. En consecuencia, se procederá a señalar las acciones propias de las testamentarias o propiamente a las que distingue a los intestados. Los actos inherentes de las testamentarias son más difíciles que las que llegan a pasar en la sucesión legítima, pues pueden comprender las señales a título universal en la figura de los herederos, el señalamiento a título particular en la figura de legatarios y la creación, modificación y caducidad de los derechos reales o personales a través del representante. En tanto, la sustitución legítima solo figura a traspaso a título universal porque directamente entiende la institución de herederos. En ella no puede existir legatarios. Especie de sucesión mortis causa, testamentaria y legítima. La sucesión testamentaria es la voluntad del testador, la que en todo caso crea el derecho en el heredero o en el legatario instituido, y por lo tanto esta facultad queda comprendida en el caso general de un derecho creado por acto jurídico, como ocurre en los contratos y en la declaración unilateral de voluntad. En la sucesión testamentaria el heredero puede también renunciar el beneficio y resultar obligado por una declaración unilateral de su voluntad. El papel del testamento como supuesto jurídico del derecho hereditario es de fundamental importancia para la sucesión que se opera por la voluntad del decujus. Por consiguiente, su papel queda limitado solo a la sucesión testamentaria y debe combinarse con la muerte del testador para que produzca consecuencias jurídicas. En la sucesión testamentaria, el testador sí es sujeto del derecho hereditario, cuya conducta jurídica se encuentra regulada no solo para dictaminar validez su testamento, sino también para definir hasta dónde alcanza el poder de su voluntad. Por reconocimiento de la norma y en cada aspecto debe subordinarse a disposiciones prohibitivas o imperativas que lo obligan a disponer en cierta forma de sus bienes según diversas legislaciones que no admitan plenamente la libertad de testar o lo que lo sometan de necesidad jurídica de asegurar alimentos a ciertas personas.
La sucesión legítima. La apertura de la sucesión legítima o intestada, primero anunciaremos todos los casos que pueda abrirse. La herencia legítima se abre en los siguientes casos. 1. Cuando se otorgó testamento, que es la hipótesis normal. 2. Cuando habiendo otorgado el testamento, éste ha desaparecido. 3. Cuando el testamento es jurídicamente inexistente. 4. Cuando el testamento es nulo. La nulidad puede ser total, referirse al acto jurídico en todos sus aspectos, o simplemente parcial, refiriéndose a la determinada institución del heredero o legatario. Cuando el testamento es nulo, si la nulidad es parcial, se abre la sucesión legítima. Por lo que toca las disposiciones nulas, subsiste la testamentaria, por lo que se refiere a cláusulas válidas. 5. Cuando el testador revoca el testamento. 6. Cuando el testamento solo dispone de las partes de los bienes. 7. Cuando el heredero testamentario repudia la herencia. 8. Cuando el heredero testamentario muere antes del testador. 9. Cuando el heredero muere antes de que se cumpla la condición suspensiva, a pesar de su muerte, sea posterior a la del testador o no se cumpla la condición. Y por último, la 10ª, que en los casos de incapacidad de goce del heredero testamentario. Clasificación de los casos de apertura de la herencia legítima. De lo antes mencionado se de clasificarse al fin de entender determinados conceptos generales, diversas teorías como son las que se enumeraron. Propiamente podemos mencionar que la sucesión legítima se visualiza. En caso del testador de disposición o fracción de sus bienes, eso implica que se organiza de parte de los bienes por lo que debe ser materia de sucesión legítima que se llevó a cabo mediante un grupo delegatario respecto a la parte del activo y nada se dijo al resto del pasivo, en cuyo caso se habrá sucesión legítima por la parte dispuesta, que solo hubo un grupo parcial de herederos, es decir, se implementó heredero por parte alicuota. En caso de que expire la herencia, dicha caducidad de herencia supone las siguientes hipótesis. El heredero testamentario rechaza la herencia, expira su parte alicuota. 2. Se hizo un grupo de delegatario respecto a la parte del activo y nada se dijo de lo demás. 3. Solo hubo una institución parcial del heredero, es decir, se instituyó el heredero por parte de alicuota. Reglas comunes de la sucesión testamentaria y legítima. Capacidad para testar. Los datos que puede existir una transacción hereditaria son variadas. Unos relativos a las condiciones de existencia y validez del testamento, cuando se trata de sucesiones testamentarias, y otros relativos a la capacidad del heredero o legatario. Por consiguiente, para que una herencia se transmita, es menester, si existe testamento, que este acto jurídico reúna todos los requisitos, tanto de existencia como de validez, además que haya capacidad en el heredero y legatario para recibir la herencia. Podrá existir un testamento legalmente válido para caducar la disposición testamentaria por incapacidad del heredero o del legatario. Cuando se trata de enajenados, cuando se enfoca a menores de ambos sexos, es menor de edad, es decir, que no tenga la mayoría de edad. Cuando el heredero sea incapaz de heredar, cuando la renuncia la lleve a cabo el heredero o legatarios. Por lo pronto, esta es mi participación. Muchas gracias.